Muy bien, buenas noches. Vamos a dar inicio a una pequeña sesión que vamos a hablar sobre la canalización, la llave de tres vías y el uso del microgotero. En este caso, primero vamos a conceptualizar qué es canalización. Cuando hablamos de canalización, la canalización venosa periférica consiste en lo que es la colocación de una cánula en el interior de lo que es la vena, para así poder mantener un buen acceso venoso abierto para la administración de medicamentos o fluidos según fines terapéuticos, ¿no? Después, los principios científicos que manejamos ante la canalización tenemos los siguientes. El primero nos dice que el individuo está asociado con estos procedimientos como un estado grave de salud y esto va a hacer que aumente su lesión emocional. Después tenemos que la vía endovenosa elimina el proceso de absorción, por consiguiente tenemos que la infusión rápida y en grandes cantidades de soluciones aumenta lo que es la frecuencia cardíaca y asimismo va a aumentar lo que es la presión sanguínea. Y también que las soluciones muy ácidas o muy alcalinas pueden llegar a precipitar las proteínas y esto va a producir embolia. Los agentes pirógenos van a provocar lo que son excesos en la temperatura y esto va a provocar que haya una estimulación del centro térmico corporal. Ahora, ¿cuáles son los objetivos para realizar una canalización o por qué realizamos una canalización? Primero lo realizamos para poder acceder y tener así una vía directa hacia el torrente circulatorio o hacia el torrente sanguíneo. Después buscamos lo que son lograr efectos inmediatos con lo que es la administración de los medicamentos. Buscamos también o tenemos como objetivo reponer líquido o electrolito en caso de que nuestro paciente esté deshidratado. Buscamos también administrar alimentación suplementaria por vía parenteral o asimismo sus hemoderivados para con el paciente, en caso de que el paciente no pueda deglutir, ¿no? También buscamos lo que también vamos a hacer, o bueno, asimismo buscamos que haya una recolección de muestras para llevarlos así a sus estudios laboratoriales, como ser hemogramas, entre otros, ¿no? ¿Cuáles son los puntos o dónde podemos llegar a canalizar? Primero tenemos los puntos metacarpianos, que son los que se encuentran en la mano, en la región de la mano. En esta región vamos a tener la ventaja de que el daño va a ser mínimo en lo que es en el árbol vascular y esto nos va a permitir que hayan diámetros menores de catéter y lo que sí va a provocar que haya un limitamiento del movimiento en esta zona y puede variar el flujo sanguíneo según la posición en la mano. Si la tenemos doblada o muy estirada, podemos provocar de que no haya una buena afluencia del fluido y de que nuestra solución o medicamento que esté pasando va a pasar de una manera más lenta. Luego tenemos la siguiente que es la radial y la cubital. Estas ya son más cómodas para el paciente y asimismo podemos así garantizar un flujo constante y esto va a causar que haya mayor daño en lo que es la capa venosa del miembro superior. Después tenemos lo que es la vena basílica media y la vena cefálica media, que esto va a admitir mayores diámetros de catéter y su canalización es mucho más fácil. Pero va a presentar un inconveniente de que el daño en el árbol vascular es importante y además va a variar lo que es el flujo. Después, por último, tenemos lo que es la vena yugular externa, que no es muy aconsejable debido a la fragilidad que tiene esta región, ¿no? Y su complicada también, su complicada, que es muy complicada para llegar a canalizar en esa vena. Entonces, no es muy recomendable. Y bueno, como vemos en las imágenes, ahí se pueden observar las vías periféricas. Tenemos la vena cefálica, la que ya se mencionó, la vena basílica, entre otras, la vena cubital, entre las que podemos observar ahí. Ahora, vamos con la llave de tres pasos. La llave de tres pasos, esta llave es una pequeña válvula plástica que tiene un mecanismo giratorio en esta región de acá.
tiene un mecanismo giratorio que esto va a permitir que hayan tres puertos de conexión. Uno, que es el protector, bueno, esta región de acá, que esta zona va a llegar a ser conectada con nuestra brándula o nuestro catéter que vamos a tener en ese entonces, ¿no? Estas dos llaves que se conocen como protector o conector hembra, tenemos dos. Estas nos van a servir para poder administrar asimismo los medicamentos o fluidos que queramos nosotros administrar o con fines terapéuticos, como se mencionó. Como se dice acá, esta llave está en forma de T y nos permite diferenciar las configuraciones del fluido, ¿no? Como les mencionaba, tenemos dos conectores hembra y un conector macho. El conector macho es la que va hacia nuestra brándula. Después vamos a hablar sobre lo que es el microgotero. Bueno, el microgotero es un equipo de aplicación de volúmenes medios de plástico grado medio. Es estéril, desechable y consta de una bayoneta, un filtro de aire, una cámara bureta flexible con una capacidad de 100 ml y tiene una escala graduada en lo que son en milímetros. Tiene una cámara de goteo flexible, tiene un microgotero, un tubo transportador, mecanismos reguladores de flujo, dispositivo para la administración de medicamentos. También se puede observar que hay un obturador del tubo, un transportador, un adaptador de aguja y asimismo también tiene un protector de la bayoneta y un protector del adaptador. Como se puede observar en estas imágenes, aquí podemos ver exactamente dónde se encuentra cada parte de la que le acabo de mencionar en el microgotero. ¿Cuál es el principio científico que vamos a manejar con este material que ocupamos mucho y se ve mucho en el hospital, ¿no? Un goteo con una velocidad insuficiente puede provocar un colapso circulatorio o cardiovascular, mientras que también un goteo con velocidad excesiva va a provocar que haya una sobrecarga de líquido. Por tal motivo es el uso de este microgotero que en caso de que este microgotero nos va a permitir administrar o pasar líquidos o medicamentos de una manera gradual a la que nosotros preferimos como personal de salud para no afectar el estado circulatorio o cardiovascular del paciente. Mucho también cuando trabajamos con microgoteros, trabajamos también con la siguiente fórmula, ¿no? La que tenemos para hacer pasar estos fluidos, que tenemos nuestra fórmula para sacar de microgoteros. Sabemos que en un ml hay 20 gotas. Entonces, por 20 gotas vamos a obtener también 60 microgotas, que es con lo que vamos a trabajar utilizando la siguiente fórmula, que es gotas es igual a ml por 20 gotas dividido entre minutos. Y microgotas es igual a ml por 60 microgotas dividido en minutos. ¿Qué equipo y material vamos a utilizar para realizar nuestra canalización? Para empezar, vamos a requerir lo que es una bandeja para poder ahí transportar todo nuestro equipo y material hacia la unidad del paciente. Vamos a requerir jeringas desechables para verificar que la vía esté permeable, que vamos a también requerir torundas humedecidas con algodón para desinfectar la zona de punción, ¿no? También muy importante que no puede faltar son las brándulas, que tenemos de las siguientes medidas, que es la número 16, número 18, número 20, número 22 y la número 24, que es la pediátrica. Por consiguiente, también vamos a requerir que un torniquete, vamos a requerir el Cardex o la tarjeta de indicación médica donde nos indica, ¿no?, este procedimiento. Vamos a requerir un trípode o lo que es el soporte para nuestro suerito o medicamento que vayamos a pasar, o asimismo para nuestro soporte del microgotero. Vamos a requerir también un equipo de infusión, que en este caso va a ser un microgotero. Aquí lo podemos observar. También vamos a requerir una cubeta o un recipiente para nuestros desechos, desperdicios o basuras que vayamos a generar en ese entonces en el transcurso del procedimiento. Vamos a requerir soluciones, ya sea solución fisiológica o el medicamento que vayamos a pasar, ya lo tenemos que tener preparado.
Muy bien, vamos a requerir también tijera de mayo, tela adhesiva infaltable para fijar y asegurar nuestra brándula o nuestro catéter que vayamos a realizar, los guantes para mantener la asepsia y bolsa de desecho, y infaltable el frasco para los materiales punzocortantes, como ser las brándulas, agujas y demás. ¿Cuál es el procedimiento que se va a realizar en este caso para realizar un- una canalización? Primero, muy importante y que no nos debemos olvidar nunca, son los pasos universales que tenemos como A, el lavado de manos, inciso B, la preparación del equipo y material para llevar a la unidad del paciente, presentarse con el paciente y explicarle el procedimiento que se le va a realizar para que el paciente tenga conocimiento y no se asuste a la hora de nosotros llegar y pincharlo directamente, ¿no? Y asimismo podemos provocar diferentes heridas. Debemos de también cerrar puertas y ventanas para cuidar lo que es la individualidad del paciente. Como segundo paso, colocamos nuestra bandeja en la mesa de la sobrecama del paciente. Nunca se debe colocar los materiales a utilizar en la cama del paciente. Debemos disponer del trípode o el soporte de suero del lado que vamos a canalizar. Debemos de tener colgado ya en este caso nuestra solución fisiológica ya en nuestro soporte. En este caso también se debe cortar los pedazos de telas adhesivas que se van a utilizar para fijar nuestra brándula al momento de canalizar, para que al momento de canalizar nosotros no estemos dejando ahí la brándula a la de Dios, por así decirlo, y recién estar cortando nuestras telas adhesivas y incomodando también a sí mismo al paciente y llevándonos a tardar un poco más nuestro proceso. Muy bien, después debemos de cerciorarnos que nuestro equipo, en este caso nuestro microbotero, nuestro equipo de suero, ya sea equipo de suero que vayamos a utilizar, esté completamente permeabilizado. Nuestra llave de 3 vías o la llave reguladora debe estar todo completamente permeabilizado antes de conectar hacia la brándula. ¿A qué nos referimos cuando decimos permeabilizado? De que no debe haber burbujas o espacios de aire dentro de este equipo de suero, porque como sabemos no debe de entrar aire, perdón, a la vena, ¿no? Entonces, para evitar eso, primero permeabilizamos todo nuestro equipo. Muy bien, después colocamos al paciente en la posición más cómoda que nosotros preferimos, ¿no? En este caso puede ser en un decúbito supino, de preferencia, dependiendo también de la zona a la cual vamos a puncionar. Muy bien, después tenemos lo que es retirar, ya sea pijama, ropa o, o alguna y colocarle algo más cómodo al paciente para realizar así la venoclisis y no nos esté obstruyendo, no nos esté incomodando a nosotros también, ¿no? Porque también como mantenemos que el paciente esté cómodo, también tenemos que buscar nuestra comodidad para realizar el procedimiento. Después debemos elegir la vena, a preferencia se debe de elegir lo que es la vena basílica o asimismo la anticubital en el antebrazo. En algunos casos puede ser en el dorso de la mano. Debemos de colocar el torniquete del lugar de punción 15 a 10 centímetros por encima. No debemos de mantener esa distancia para no interrumpir la circulación venosa, y esto nos va a permitir palpar el pulso radial mucho más fácil. Debemos de Aparte debemos de, si la vena se encuentra dilatada, debemos aplicar este masaje, debemos dar calor, debemos pedir al paciente que abra y cierre puño constantemente, colaborándonos él también para poder así tener una percusión ligera con la yema de los dedos de la vena, ¿no? Que vayamos a puncionar. Eh, Muy bien, por consiguiente debemos de colocarnos, previo a nuestro lavado de manos, como ya lo hicimos al inicio, nos colocamos los guantes una vez ya localizada nuestra vena a puncionar.
Nos colocamos los guantes, palpamos nuevamente con el dedo índice de la mano la vena en la cual se va a introducir la brándula, para así estar seguros nosotros y no estar pinchando cada rato al paciente por algún error. Debemos de desinfectar, antes de puncionar se debe desinfectar la piel, la zona, la piel, la región de donde vayamos a introducir la brándula, para así evitar infecciones a futuro, ¿no? Muy bien, debemos de sostener el catéter con nuestra mano libre. Con una mano debemos de detener la piel y estirarla hacia abajo para nuestra mayor comodidad, y con la otra, con la mano dominante, sujetar lo que es nuestra brándula para poder fijarla con la piel, para poder funcionar, perdón, la vena correctamente y no estar cometiendo errores. Al momento de introducir lo que es la brándula o el catéter, el bisel debe estar mirando siempre hacia arriba. Debemos de tenerlo en un ángulo entre 15 a 30 grados, dependiendo de la profundidad de la vena, dependiendo del nivel de profundidad en la que se encuentra la vena. Debe ser ligeramente por debajo del punto elegido para la venopunción y en dirección de la vena. Una vez atravesada la piel, se disminuirá el ángulo para así no atravesarla la vena y evitar que haya una feblitis, ¿no? Se debe de introducir el catéter hasta que se observe retorno sanguíneo, y una vez que haya esto, se debe ir retirando de a poco el catéter y se debe de ir introduciendo la cánula a la vez que se va retirando lo que es la aguja o el catéter guía que estamos utilizando, ¿no? Una vez que veamos retorno sanguíneo, realicemos este procedimiento, vamos a hacer el retiro de lo que es nuestro torniquete, y vamos a hacer lo que es la conexión del equipo de infusión del catéter, y se va a hacer lo que es la apertura de la llave para verificar que nuestro catéter no se encuentre infiltrado o que no se encuentre obstruido, ¿no? O que no se encuentre fuera de la vía. Para esto, para comprobar igual la permeabilidad con la que estamos, ¿no? Una vez ya que esté todo bien correctamente, haya pasado con un mínimo, por lo menos unos 2 a 3 ml de solución fisiológica, colocamos lo que es en este caso nuestra llave de 3 vías y procedemos a limpiar en caso de que haya derrame o manchas de sangre alrededor de la zona. Debemos de limpiar, mantener siempre, como se dice, debe estar limpio, debe estar bonito. Procedemos a fijar nuestra brándula con nuestra tela adhesiva de la manera correcta, y una vez ya fijado, ya conectado nuestro equipo de suero, nuestra llave de 3 vías, todo como correcto, empezamos a proceder a hacer pasar la solución fisiológica o nutrición parenteral o asimismo la medicación, y regulándolo al nivel de gotas por el cual está prescrito en su Cardex del paciente. Como paso final, debemos de dejar cómodo al paciente, se debe recoger el equipo y material, procedemos a lavarnos las manos, lavar el equipo de material, guardar el material y lavarnos nuevamente las manos. Por último, procedemos a registrar el procedimiento y tal vez algunas observaciones clínicas que se haya visto con el paciente. Se debe registrar en las hojas de enfermería la dosis, la vía, la fecha que se colocó esta vía periférica, la hora, identificar, ¿no? Muy bien. Como consiguiente, ¿cuáles son los cuidados que se debe tener? Si el paciente presenta sudoración intensa o se observa sangrado en la zona de inserción, se deben utilizar apósitos o gasas, ¿no? No es necesario levantar la tela adhesiva en la zona de inserción si el paciente no tiene signos de infección. Se debe vigilar constantemente la zona de inserción del catéter o brándula cada aproximadamente cada 24 horas mediante lo que es la palpación
No se debe de mojar ni sumergir lo que es la zona de inserción del catéter o de la brándula. Los cuidados para mantener una buena esta vía se debe mantener, como se mencionó anteriormente, mantener identificado el catéter o brándula y la fecha que se canalizó. Se debe evaluar la permeabilidad del catéter cada vez de que se vaya a acceder o a utilizar este, ¿no? Se debe inspeccionar lo que es regularmente. Se debe inspeccionar lo que es regularmente la permeabilidad de lo que es la brándula periférica, se debe de minimizar lo que son los riesgos de contaminación mediante lo que son limpieza, ya sea con soluciones antisépticas, ¿no? De preferencia. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes que se llegan a presentar en lo que son las canalizaciones? Como primero tenemos lo que es la flebitis química o mecánica. Esto se va a evitar eligiendo venas, se puede evitar esto en el momento de elegir una vena con mayor calibre y que sea adecuado y asimismo evitando zonas de fricción, ¿no? La siguiente complicación que se presenta normalmente son las obstrucciones y eso también se puede evitar de manera irrigando o rutinariamente el catéter en la forma indicada. Después existe lo que es la extravasación. Esto se va a evitar manteniendo el flujo de goteo adecuado al calibre de la vena y vigilando el punto de inserción. Después tenemos lo que es la salida del catéter. Esto podemos evitarlo mucho fijándolo firmemente el catéter, sobre todo en pacientes que son poco colaborativos con la agitación o niños pequeños, que normalmente estos casos suceden en ellos. Después tenemos las infecciones localizadas o generalizadas, que nosotros lo conocemos como sepsis, que el paciente haga sepsis. Esto se puede evitar lo que es desinfectando convenientemente la piel en los momentos de inserción y manteniendo en todo momento la asepsia en los procedimientos relacionados. No se debe descuidar el lavado de manos y el uso de guantes al momento de estar en contacto tal vez con estas vías, ¿no? ¿Qué recomendaciones se pueden dar ante las canalizaciones? Uno se debe de evitar lo que son las prominencias óseas, las áreas de flexión y las venas en los miembros inferiores, siempre que sea posible o lo mayor que sea posible, ¿no? Se deben utilizar en primer lugar las partes distales de la vena, a preferencia siempre tomarlas en cuenta como punto principal antes de canalizar. No se debe de colocar una vía en el antebrazo dominante del paciente si es posible. No se deben de pinchar en las venas doloridas, inflamadas, esclerosadas o que estén en un área con extravasación o flebitis. Se debe de utilizar un catéter en cada intento de inserción. No se debería realizar más de 3 intentos. Nunca se introduzca una aguja con el bisel hacia abajo. Debemos de controlar lo que es la frecuencia de ingreso de la solución, verificando el goteo, la permeabilidad, el estado del paciente y la zona donde se está realizando la canalización. La solución debe ser clara, debe ser transparente, sin sedimento o precipitaciones, ¿ya? Una vena pequeña o que sea difícil de palpar no puede pronunciarse fácilmente y satisfactoriamente, por lo cual trate siempre de localizar una vena firme que sea visible, palpable y gruesa. Antes de iniciar cualquier punción se debe de determinar cualquier alergia, ya sea a la tela adhesiva o algún antiséptico que se está utilizando y se debe reemplazar estas vías periféricas o estos catéteres cada 72 a 96 horas, dependiendo de cómo se encuentre, ¿no? O de la necesidad del paciente. Bueno, esto sería un poco sobre lo que son el cateterismo o el cateterismo, lo que son los microgoteros y la llave de 3 vías.